A ver. Y ya estamos. Comenzamos la grabación y entonces voy a comenzar también a compartir yo. ¿Cómo están, chicos? Disculpen, como que llevo apresurado más o menos, ¿no? Apretado más o menos en los tiempos. Bueno, es que justamente cuando partimos en horas, ya pues se hace más o menos así, aparatoso. Confírmenme, por favor, si es que se puede ver mi presentación. ¿Sí se puede ver? Sí, profesor. Sí, profesor, se lo ve. Ok, señores, ya que hay audio y hay imagen, entonces podemos comenzar, ¿de acuerdo? Estoy presentando, ya hemos avanzado esta parte, hemos hablado de las vocales, de los fonemas, hemos hablado de los fonemas consonánticos, ¿sí? Sí hemos hablado de eso, hemos dedicado tiempo para hablar de estos fonemas, ¿de acuerdo? Hemos hablado de la forma de la articulación, ¿sí? El punto de la articulación, y hemos hablado también de ambas cosas a la vez, ¿de acuerdo? Bueno, de ambas cosas, ¿no? Tanto del punto de articulación como el modo de articulación. Pregunto, para continuar, ¿hay algo que aclarar aquí? ¿Desean que les aclare algo aquí o todo está ok? Con confianza, por favor, ¿eh? Silencio, no los escucho. ¿Me quieren hablar o no me quieren hablar? Todo está bien, profesor. Todo claro, está bien. Profe. Excelente. Todo claro, profe. Perfecto, perfecto. Ojo que si es que hay alguno que tiene alguna duda, con confianza para de la pregunta y podemos conversar y ampliar. Y al final todo el mundo sale enriquecido de esto. Bueno, el siguiente dato aquí debe ser la fonética. Ya hemos hablado de la fonología, que ha sido el tema anterior, la fonología, como la parte que estudia al aspecto del sonido de la palabra, del signo, pero en el plano social, mental, abstracto. Así que la fonética lo que va a ser estudiar este plano del sonido, pero el sonido real, ¿no? El sonido real, el que se produce, por supuesto, en el caso del habla, ¿de acuerdo? Y lo hace desde el punto de vista articulatorio y acústico, ¿de acuerdo? Y la unidad de análisis de la fonología fue el fonema. En el caso de la fonética es el fono, por supuesto, ¿de acuerdo? Y este fono es el sonido real, pues, ¿no? El audible. Ahí está. Ahora bien, cuando el fono se altera, ya tenemos lo que se llama un alófono, ¿de acuerdo? Un alófono, entonces, es la variación de un fono dependiendo del contexto. ¿Y a qué se refiere con el contexto? Bueno, pues se refiere a los sonidos que hay antes o después del sonido en estudio, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces el contexto modifica de alguna manera la forma del sonido original o del fono, ¿de acuerdo? A esa modificación es a lo que llamamos un alófono. Aquí tenemos el ejemplo, mire usted aquí. Esta es, ¿te acuerdas tú? Esto es fonema, ¿de acuerdo? Esto es fonema. ¿Sí? Esto es fonema. La inscripción entre slash o barras oblicuas es fonema. La inscripción entre corchetes es fono. Así que tenemos, bueno, no tenemos un buen gráfico, un buen símbolo para el caso, pero este de acá es el fonema de la Y, digamos así, ¿no? El fonema de la Y, ¿sí? Digámoslo así. Justamente del sonido Y, ¿de acuerdo? El sonido Y. Y este es la especie fricativa, ¿de acuerdo? Esta es la especie fricativa. ¿Te acuerdas que decíamos que era fricativa cuando lo que había era fricción, ¿no? El sonido se producía por fricción, ¿de acuerdo? Se ajustaba la cavidad vocálica para que el aire saliera, digamos, más o menos como raspando, ¿sí? La cavidad vocálica y se generaba el sonido entonces por fricción, ¿no? Así que tengo una sh rasposa, ¿sí? Fricativa, una sh, ¿sí? Cuando está ubicado el símbolo en inicial de palabra, en posición inicial de palabra. Y adicionalmente, la pronunciación no es enfática, ¿de acuerdo? Así que en este caso, la palabra yeso, se entiende que lo que tengo es una Y fricativa, porque la pronunciación no es enfática, ¿de acuerdo? Se reconoce así, será yeso. El mismo caso, el mismo fricativo habrá cuando se da el sonido entre dos vocales.
Aquí se dirá osho, osho, ¿de acuerdo? Siendo exagerados, osho, ahí está, ¿no? Se hace la fricción, shh, ahí está, ¿no? En osho, ¿de acuerdo? Por otro lado, dependiendo de la posición, ahora, si la ubico después de una consonante nasal o después de una consonante lateral, pasa de ser fricativa a una africada. Ahí está. Como en el caso de la consonante nasal N, coloco después en este caso, el grafema y surge el sonido en yeso, en yeso. Ya no será ya fricativo, sino será africado. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de africado decíamos que se habían dado los dos fenómenos de modo simultáneo? Se había hecho oclusiva al inicio y fricativa después. Entonces, mi africada será la che, en la cual se cierra el conducto y luego se suelta en fricción en yeso, en yo, en todo caso, en yo. ¿Sí? Y lo mismo que pasa también en la che. Se cierra el conducto y se explota el sonido en una fricción, en che, ¿no? De chancho, más o menos la idea. Pero aquí va. Entonces decíamos que aquí se ha hecho fricada, porque en la posición de la N se ha cerrado el conducto. Note aquí, ¿eh? Un yeso, un yeso. No es un yeso, sino es un yeso. Se cierra el conducto aquí, se hace la oclusión y luego explota en la fricción de yeso, ¿no? Un yeso. Se cerró el conducto y luego explota yeso. Lo mismo pasa cuando hay una consonante lateral. En el se cierra el conducto. El yeso. Se cierra el conducto, se hace la oclusión, el yeso. Y se explota en la fricción. Así que se hace efectivamente una africada. Lo mismo pasa cuando está en posición inicial de palabra. Hey, es lo mismo que aquí. Ah, pero aquí es no enfático y aquí sí es enfático. Como cuando alguien dice, yo lo digo, yo lo digo. En ese yo se ha cerrado el conducto antes para dar paso a la fricción. En yo lo digo, ¿no? En yo. Y es el que usamos también comúnmente cuando, decimos pocho, pocho, el mismo es, ¿sí? Se hace africada también. ¿Queda claro o te doy otro ejemplito? Profesor, ¿y por qué los argentinos dicen yo? Ah, eso es, recuerda, dialecto, ¿de acuerdo? Esa es la entonación. ¿Te acuerdas que el dialecto, habíamos conversado en clase pasada, podía tener distintos aspectos? Uno de ellos era el fonético, ¿no? Uno de ellos era el fonético. En ese yo, pibe, esa marca, esa cadencia, esa intensidad, esa duración en la I, pibe, eso es propio del argentino, ¿de acuerdo? Es propio del argentino. Entonces, parte de su dialecto, ¿no? Y seguramente si quisiésemos graficarlo fonéticamente, tendría algunas distancias de respecto de nuestro castellano limeño, ¿de acuerdo? O de nuestro castellano. Profe, ¿cuál es nuestro dialecto? Nuestro dialecto, bueno, nuestro dialecto, cuando hablamos del dialecto respecto de Argentina, decimos el dialecto argentino, el dialecto para Chile, el dialecto chileno, el dialecto para Piura, el dialecto piurano, ¿no? Es el castellano piurano. Así que en términos generales, en términos muy generales, diríamos que nuestro dialecto es el dialecto peruano, básicamente, ¿no? Es un castellano peruano, digamos así, ¿no? Algunos quieren hablar de una especie de dialecto cero, plano, neutro, más o menos. Pero realmente no hay tal cosa. Lo único que pasa es que nosotros, por ser las personas que ejecutamos esta forma dialectal, más de las veces no percibimos el dialecto. En otras palabras, somos muy buenos para identificar dialectos de fuera, pero casi no reconocemos nuestras marcas propias. Es interesante, ¿no? Es como cuando uno mira y normalmente ve a los demás y ve a los demás cómo se van haciendo viejos, cómo se van arrugando, cómo van echando canas, pero uno mira obviamente hacia afuera de sí, no puede mirarse a sí mismo si es que no es por un espejo. Así que normalmente uno no se percata muchas veces de sus propias variaciones. Algo parecido sucede en el caso de la lengua. Más de las veces no nos percatamos de esas marcas que nos hacen únicos. Únicos nos hacen, ¿eh? Únicos. Pero bueno, vamos ahí.
Profe, entonces nuestro dialecto viene a ser compuesto por jergas. No, 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 no. Ojo con esto. En este momento, en este mismo instante en que estamos hablando en nuestro dialecto peruano y no he lanzado ninguna jerga. Es más, mi castellano en este momento es un castellano muy estándar. Sí, yo me cuido mucho, trato de ser muy pulcro justamente en el momento de Profe, comunicarme en entonces es clase. neutro. A eso voy. Lo calificamos muchas veces de neutro porque lo estudio a partir de mí mismo. Pero la verdad es que sí tenemos marcas que nos hacen muy particulares. Y si tuviese que llamar a mi dialecto de alguna manera, tendría que decir que mi dialecto es el dialecto del castellano peruano. Es el castellano a la peruana, si quieres, ¿no? Esa es la idea más o menos de mi dialecto. Eh, entonces fingimos a veces el dialecto, o sea, con las jergas. Esa ya es un nivel. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los sociolectos? Hablábamos de niveles, ¿de acuerdo? Hay un nivel súper estándar o culto, un nivel estándar, ¿sí? Coloquial y culto también, y un nivel subestándar. Y es en ese nivel subestándar donde nuestro castellano, peruano, incluso el limeño, también tiene sus marcas propias de su subestándar. ¿Sí? Tiene sus marcas propias. Nuestras lisuras, por decirlo, nuestras lisuras peruanas y sobre todo las limeñas, digamos así, son muy nuestras. Claro, propias de nuestro nivel subestándar, ¿de acuerdo? Pero son también muy nuestras. Es nuestro mismo castellano, ¿de acuerdo? Ahí está. Así que, no, 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 no. O sea, nuestro castellano tiene de todo. Nuestro castellano peruano tiene nivel culto, nivel estándar y nivel subestándar. El paquete completo lo tenemos. ¿Y por qué? Por el uso. Por el uso. Vamos ahí. Te doy un ejemplito más de esta gracia, ¿de acuerdo? Para hablar un poquito más del alófono. Este ejemplo todavía puede ser mucho más claro. Mira acá arriba. Aquí tienes el fonema de la N y aquí tienes el fono de la N, ¿de acuerdo? Cuando hemos ubicado el fonema de la N en el cuadro que habíamos hecho, decíamos que la N era una consonante nasal sonora y que se ubicaba en los alvéolos. Así que se ubicaría a este nivel. Quiere decir que cuando tú pronuncias la na, la ne, la ni, la lengua se eleva y toca los alvéolos. Y puedes probarlo tú. Na, ne, ¿de acuerdo? En ese ya está aquí la lengua, tocando, ¿de acuerdo? Porque es una consonante, es un fonema consonántico, ciertamente nasal, pero también alveolar, ¿de acuerdo? Ahí va. Ahora bien esto, mira esta figura interesante, aquí. Cuando este fonema nasal, ¿sí? Cuando el fonema nasal lo ubicamos delante de una consonante bilabial, automáticamente cambia a un fonema, y en este caso a un fono también bilabial. Mira, ve, lo escribo así, un poro, así lo escribo, un poro, esto es letra, pero el fono se ha hecho este sonido, este fono, se ha hecho el fono de la M. Se sigue escribiendo con N, pero realmente la pronunciación es esta. Decíamos que la N era nasal, y era alveolar, na, ne, ni, no, nu, la lengua toca arriba, o si quieres, la boca se abre, y la lengua, pues, se atiende hacia la parte alveolar, más o menos de esa manera. Pero cuando hay una consonante bilabial, la actitud, ¿sí?, de este fono es semejarse a esta consonante. Tal el punto que ya no dices un poro con la boca abierta, como cuando dices sino que juntas los labios. Mira, mira, se puede ver mi cámara, ¿cierto? Si yo solamente menciono esta palabra nada más, diré la boca está abierta, ¿de acuerdo? Un día, un profesor, pero mira, un pro, se juntaron los labios. En esta expresión, la N, a la altura de la N, se juntan los labios. Si mencionas esto, un poro. Se ha juntado los labios, un poro. Se ha hecho bilabial. ¿Por qué? Porque el sistema articulatorio se está preparando para la bilabial P. ¿Sí? Para la bilabial P. Lo mismo pasa cuando pones la B. Si pones la
N delante de una V en invitado, mira, invitado. Es como una V, pero tú sabes que la letra V representa el fonema de la B. Así que en la palabra Y invitado, pantera. ¿sí? En el caso de pantera, mira, la N está delante de la T. Mira, acá está, es el mismo caso. Pantera. La N es alveolar. La lengua debería de elevarse a los alveolos, parte superior y posterior de los dientes. Ahí, ¿no? Pero en pantera, en pan, en ese pan, todavía estoy en N, pan, la lengua ya tocó los dientes y tú puedes probarlo. Pantera. ¿Qué ha pasado? La N, que originalmente era alveolar, se ha hecho dental, se ha dentalizado. ¿Por qué? Porque el siguiente elemento es una dental, la T. Así que el sistema articulatorio a este nivel se está preparando para la siguiente consonante. No puedo hacer aquí una alveolar, no puedo. ¿Por qué no? Porque lo que está continuando es una T. A eso nos referimos con el contexto. Los elementos que hay antes o después de del fono en cuestión van a hacer que este fono cambie. Mira acá, esta es una F. Se ha hecho, y una F tú sabes que es una dental o una labiodental. Fa, fe, fi, fo, fu. Los dientes de arriba tocan los labios abajo. Fa, fe, fi, fo, fu. Se ha hecho así de esa manera. Y la N hemos dicho que es alveolar. Pero si ubicamos una N antes de una labiodental, se tiende también a labiodentalizar y cambia el fono. ¿Por qué motivo? Porque se está preparando el sistema para el siguiente sonido, que es labiodental. Y en vez de decir un, como si fuese una N, diré y se ha preparado mi boca ya. Aquí está bien, y ya tengo los dientes superiores sobre los labios inferiores. Un forro, un fiasco, ¿sí? Un Profesor, y si fenómeno. queremos decir un momento, ¿cómo sería? Ah, mira, es un momento. Un momento. En el caso de la M, tienes un fenómeno bilabial, la M, ¿sí? Un momento. Pero en ese sentido, la M no ha afectado a la N. Un momento, no, sí lo afectó, ¿no? Un momento, sí lo afectó. La bilabializó también. Porque si digo un momento, he juntado los labios de esta altura. Un momento. Por la misma idea, se prepara para la bilabial M. Un momento. Ahora, mira esta acá simpática, mira, ve. Aquí tienes la consonante en cuestión y aquí tienes, mira, ve, el mismo fono. Es exactamente igual. No tiene una colita más de esta de aquí, ni una colita jalada hacia abajo, ni tampoco tienes una línea debajo, ni tienes una vírgula en la parte superior, ni una colita debajo. Este es exactamente lo mismo, es exactamente igual a este de acá, es el mismo. ¿Por qué? Porque el siguiente elemento es una L y esta L también es alveolar. Esta L, aquí está, también es alveolar. Así que no tienen problemas. Están en las mismas condiciones. Menciono la alveolar en términos de la alveolar porque voy a continuar con otra alveolar. Estoy en el mismo punto. Un loro. La lengua está hacia arriba en los alveolos. Un loro. Porque de ahí va a surgir luego la L. ¿Sí? Por eso que justamente es la alveolar y no tiene cambio respecto de la original. Aquí tienes tus variaciones. Estas son tus variaciones. Estos son los alófonos. Estas son tus variaciones. Estos son los alófonos. Decíamos entonces que el alófono es la variación de un fono, de un sonido, dependiendo de los elementos del contexto. ¿Sí? Dependiendo del contexto. Así, dependiendo del contexto, se puede el alófono bilabializar, labiodentalizar, dentalizar, alveolizar, prepalatilizar y etcétera, ¿de acuerdo? Ahí la idea. Respecto a los grupos vocálicos, bueno, tenemos que decir pues
que se les puede decir grupos vocálicos, se les puede decir también concurrencia vocálica, ¿de acuerdo? Ahí está, o simplemente encuentros vocálicos, ¿de acuerdo? Tenemos dos bloques, por un lado los que son entendidos como heterosilábicos y por otro lado los que son entendidos como homosilábicos. Por supuesto, hetero es diferente, ¿no? Diferentes sílabas, y homo son sílabas semejantes, es la idea, ¿no? O una misma sílaba, ¿de acuerdo? Dentro de los grupos homosilábicos tenemos de dos tipos. Por un lado, los que suenan juntos, dos vocales, y ahí tenemos el diptongo. Y por otro lado, en el caso en el cual suenen juntas tres vocales en una misma emisión sonora, y ahí tenemos el triptongo. La estructura del triptongo es característica. Primero una vocal cerrada, I, U, cualquiera de las dos. Luego una vocal abierta, A, E, O, cualquiera de las tres. Y finalmente otra vocal cerrada, I, U, cualquiera de las dos. Y tienes un triptongo, ¿de acuerdo? En ese sentido tenemos como ejemplo la palabra ioide. Nota la I, vocal cerrada, la O, vocal abierta, la I, vocal cerrada. Tenemos la palabra Paraguay. Profe, pero la Y es consonante, no es vocal. Recuerda que la idea de los grupos vocálicos es un fenómeno que tiene que ver con el sonido, ¿sí? Es sonido. Y en el caso de la palabra Paraguay, la palabra buey, la palabra Camagüey, bueno, pues la Y no está fonando como consonante, está fonando como vocal I. Y por ese motivo es que lo puedo contar como un triptongo, ¿sí? Paraguay y más, ¿de acuerdo? En el caso del diptongo, realmente tengo tres formas. Uno puede ser ascendente, otro puede ser descendente y otro puede ser homogéneo también, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es ascendente? Por supuesto, cuando primero inicia la vocal cerrada y luego va la vocal abierta. ¿Cuándo es descendente? Cuando primero inicia la vocal abierta y luego pasa a la vocal cerrada. En ese sentido, será diptongo ascendente o presentará diptongo ascendente la palabra cielo, vocal cerrada primero y luego vocal abierta. La palabra miel, vocal cerrada primera y luego la vocal abierta. Rihanna, vocal cerrada primero y luego la vocal abierta. Mientras que en el caso del diptongo descendente, primero será la vocal abierta como en cauto, en la A, y luego la vocal cerrada en la U. Lo mismo para la palabra ley, lo mismo para la palabra estoy, y lo que hemos dicho respecto de la Y en el caso de los diptongos también es aplicable para el caso de los diptongos, por supuesto. Y la palabra saumar, en la cual la A es vocal abierta y la U siempre es vocal cerrada y tengo un diptongo descendente. Hay que agregar aquí esta condición, ¿de acuerdo? Y voy a hacer la corrección aquí, ¿de acuerdo? Este es un horror, ¿de acuerdo? Este es un horror. El diptongo ascendente tiene en la vocal cerrada, en la vocal cerrada, en la vocal cerrada, lo que se conoce como una semiconsonante. ¿De acuerdo? Esos son semiconsonantes, así se le conoce. Ahí está. Así que, ¿quién presenta semiconsonante? El diptongo ascendente. ¿Sí? Qué horrible el letra. Ahí está. Semiconsonante. ¿De acuerdo? Mientras que en el caso del diptongo descendente, aquí está la U, aquí está la Y, aquí está la Y y aquí está la U. En el caso del diptongo descendente, la vocal cerrada se constituye en semivocal. Siempre es la vocal cerrada, ¿de acuerdo? Para el ascendente será semiconsonante y para el descendente será semivocal, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Y cuando hablamos de los homogéneos? Hablamos de los homogéneos cuando hay un diptongo que se desarrolla entre vocales cerradas, ¿de acuerdo? Entre vocales cerradas. Cuando se encuentran dos vocales cerradas juntas, tenemos un diptongo homogéneo, ¿de acuerdo? Ahí no hay ascendencia ni descendencia. Incluso habiendo tilde de por medio, tampoco hay ascendencia o descendencia, ¿de acuerdo? Ahí son homogéneos, ¿sí? Homogéneos. Ah, claro, que la condición del diptongo homogéneo es que sean ambas vocales distintas. En otras palabras, eso puede ser I, U, o puede ser UI. De esa manera, ¿sí? Como en fuiste,
ahí tienes un diptongo homogéneo, como en la palabra cuídate, ahí tienes un diptongo homogéneo. Profe, pero cuídate lleva tilde, así es, pero en el caso de los diptongos homogéneos, la tilde no fractura el diptongo, ¿de acuerdo? No fractura el diptongo. Hay que agregar además aquí que en el caso de la concurrencia vocálica, la presencia de una H intermedia, como en el caso de Saumar o como en el caso de Rihanna, que hemos visto como ejemplos, no afecta la construcción del grupo silábico o del grupo vocálico, no afecta, ¿de acuerdo? No afecta. Así que en el caso de Rihanna, la H no parte la sílaba en dos, es una sola, ria. Y en el caso de Saumar, hay solamente una sílaba en sau, ¿de acuerdo? En sau. Hay que agregar también aquí que la tilde en vocal abierta no afecta al grupo vocálico, ¿de acuerdo? Si colocamos una tilde en la vocal abierta o fuerte, el diptongo o el triptongo permanece inalterable, sigue siendo triptongo, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el caso de los grupos heterosilábicos, fundamentalmente tenemos al hiato, aunque claro, tenemos un hiato simple. ¿Dónde está mi cursor? A ver, aquí está. Tenemos un hiato simple o hiato por la letra y tenemos un hiato por el acento. En el caso del hiato simple tenemos dos formas. Uno, en la cual las dos vocales son abiertas, ¿sí? O fuertes, como puede ser AE, EO, ¿sí? O AO, ¿no? Pues de esa manera. Y ahí está la palabra aéreo. Ahí está, ¿no? Si tengo que fracturarlo en sílabas, esto será A, E, R, O, de esa manera. O en el caso de coordinador, será co, or, di, na, o coordinar, ¿no? Ahí está, coordinar. ¿Por qué motivo? Porque aquí las vocales fuertes no se pueden hacer un solo sonido. No se puede, ¿de acuerdo? Y cuando las dos vocales son débiles, aquí hay dos débiles. Es diptongo, claro. Lo que pasa es que en este caso, las vocales débiles deben de ser iguales, como en la palabra tiita o chipit o chiita. Esto es i. O tal vez puede ser u. ¿De acuerdo? En esos casos tienes, dos vocales similares. ¿De acuerdo? Dos vocales débiles similares. En el caso del hiato por el acento, bueno, pues hay que colocarle tilde a la vocal cerrada, ¿no? O sea, tienes un encuentro de vocal abierta y vocal cerrada, tildas la vocal cerrada y automáticamente se generó un hiato. ¿Y qué es un hiato? Un hiato es una fractura, una separación, es la separación de un diptongo, ¿de acuerdo? Ahí está la palabra búho, búho. Por supuesto, si lo separo en sílabas, tendré que separar bu de la H, ¿no? Será búho, de esa manera. Ahí lo voy a separar, ¿no? ¿Por qué motivo? Por el acento, ¿no? El acento rompe el diptongo en un hiato. Lo mismo para pía, leído y demás. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esto es para la parte teórica de nuestros grupos vocálicos. ¿Sí? Esta es la sílaba y su estructura siempre va a ser margen prenuclear o ataque, el núcleo o cima y el margen postnuclear o coda. ¿De acuerdo? O coda. Ahí está. Y aquí solamente un dato respecto del RAE. Hay una tendencia fuertísima en el habla popular, en el habla de la gente menos culta, menos entendida, los menos leídos, digamos, y que es un grupo altísimo en el Perú. Bueno, hay una tendencia antiyática, esto es, no les gustan mucho los yatos, prefieren ¿qué cosa? El diptongo. Y entonces, en lugar de decir pelear, dicen pelear, como un diptongo, en vez de generar un yato. En vez de decir golpear, se dice golpear, ¿no? Se dice golpear. Obviamente, eso sugiere, pues, un habla poco oculta, poco entendida. No hay acordeón, es acordeón, ¿sí? No se toma una gaseosa, es una gaseosa, ¿de acuerdo? Eso de partida aquí y uno más aquí. Por ese motivo no hay pelear, no hay broncear, no hay rumbear, ¿de acuerdo? Hay pelear, rumbear y broncear, ¿sí? Ahí está. Eso, jóvenes,
para nuestra parte teórica. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sí, profesor. Profesor. Listo. Sí, profe. Entonces, profe. excelente. Perfecto, jóvenes. Una pregunta. Dígame, joven, con confianza, por favor. Del diptongo, hiato y triptongo, es dependiendo cómo se pronuncia la palabra, ¿no? O sea, para separar en sílabas. Claro, tiene que ver con la pronunciación definitivamente, ¿no? Tiene que ver con la pronunciación definitivamente. Porque yo me acuerdo que en una evaluación del colegio Ya, había una dígame. palabra que tenías que separar, era Washington. Y entonces la sílaba UA, se me complicó bastante porque no sabía si era contaba como diptongo por el sonido o no, o simplemente no era nada. Ah, buena, ¿no? Ojo que en gua, ¿suena la U, sí o no? Sí. Es un diptongo. Así, Así así de simple. Así de simple. Ok, joven. profe. Ok, gracias. Así de simple. Excelente. Esa es, ¿de Profesor, acuerdo? como los mexicanos dicen güey, eso sería triptongo. Ah, excelente, muy bien, así es. ¿Te has dado cuenta que sonó la U y sonó la I también? Uno a cada lado de la E. Es un triptongo. Es un triptongo. Así es. Y aquí tenemos nuestra ficha de trabajo. Excelente. A ver, a ver, a ver, a ver. No, ahí está. Y es que como decimos, el, 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 el caso de los grupos homosilábicos y heterosilábicos son fenómenos sonoros. Si no suena, no lo puedo contar, pero si suena, debo de contarlo. ¿De acuerdo? Porque son fenómenos sonoros. Esa es la razón. Y ahora sí, entremos con violencia, sin piedad, inmisericordes. Ejercicio, pregunta número 1. ¿En qué oración encontramos más fonemas fricativos? ¿Y cuando hablamos de fricativos? Cuando hay fricción en la producción del sonido. ¿Ah? ¿Sí o no? Vamos, díganme. Ladies and gentlemen, ¿en cuál de ellos hay más fricción? Si lo sacaste ya. Dime, 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 dime. ¿La E? Así es, maestro, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ahí está. Vamos con las fricciones aquí. Tengo aquí. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está mi lápiz. Tengo jue, ves, será, porque hoy jue, ves, que proso. Ahí están. Ahí están los fricativos. ¿De acuerdo? Ahí están los fricativos. Y podemos ver acá arriba, tienen la D, ¿no? Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Ahí está. En la D tengo solamente 4 y en la E tengo 6. Mi respuesta es la clave enfermo. Fenómenos fricativos, ¿de acuerdo? Ojo que en la palabra hoy no he contado el fricativo de la Y. ¿Por qué no? Dime por qué no. Porque suena como I. Suena Así como es, I. maestro. Así es, maestro. Está como vocal. Usted ya la tiene. Así es, excelente. Tiene el sonido de una vocal. Y las vocales no necesitan fricción. ¿Recuerdas? La vocal es una naturaleza, solamente hay que abrir el conducto y dejar que salga el aire, nada más. No requiere resistencia ni obstáculo para la formación de una vocal. ¿Cuándo entonces la Y es fricativa? En este caso. En este caso la Y es fricativa. O en todo caso africada, ¿no? Dependiendo en todo caso de si la pronunciación está, dependiendo del contexto, ¿no? En términos generales la Y es africada. Se cierra el conducto en una oclusión y se suelta en una fricción, ¿de acuerdo? ¿Cómo será aquí? A ver, un día del cual tengo ya el recuerdo, es africada. Esta es africada, ¿sí? Porque requiero énfasis. Y cuando hay énfasis, entonces tengo caso de una africada, ¿no? Como en el ejemplo que vimos. Otro, pregunta número 2. ¿Cuántos hiatos y diptongos hay en el siguiente fragmento respectivamente? Esta es una pregunta de conteo, nada más, ¿de acuerdo? Esta es una pregunta a nivel Bayardigans, ¿sí? Esta es una pregunta fácil. Así que con estas preguntas tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque si tú fallas en esta pregunta,
por lo menos 90% de la CEPRE está por encima tuyo en esa pregunta. Es lo que va a pasar. Por lo menos el 90% de CEPRE. Cuando estudio una pregunta difícil, complicada y fallo, seguramente conmigo ha fallado pues la mitad de CEPRE o tal vez un poco más todavía. ¿Me afecta el puntaje? Sí, pero no dramático porque todos en conjunto nos movemos. Pero si fallas en una fácil, todo el mundo va a contestar bien. Eso definitivamente te puede sacar del cuadro. Así que, jóvenes, con las fáciles definitivamente no nos jugamos, ¿de acuerdo? Con seriedad ahí. Vamos aquí a ver. Contemos entonces, a ver, hiatos y diptongos, ¿de acuerdo? Primero hiatos, a ver. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María. Aquí hay un hiato, ¿cierto? Por la tilde. Y Ribairne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad, aquí tengo otro, ¿cierto? Ahí está Marco, ya contó ya, excelente. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea, aquí tengo otro hiato, una forma de defensa. Marco, efectivamente tengo 3 hiatos. Ahora contemos los diptongos, ¿sí? Ahí está, contemos los diptongos. A ver, aquí tengo soy Juan, ahí tengo 2. El pintor que mató a María Iribarne, supongo que el proceso, no hay ninguno más ahí, está en el recuerdo, aquí tengo otro más, de todos. Y que no se necesitan mayores explicaciones, aquí tengo uno más, tengo 4, sobre mi persona, aunque tengo 5, ni el diablo, tengo 6, sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad siempre tengo 7. He pensado que no hay 8, memoria 9, ¿sí? Colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana y tienes toda la razón, Marco. Así es, Nayeli, Danielita, así es. La respuesta es dedo. 3 y 10. Excelente. Pregunta número 3. En Se Preguntes, se puede decir que o en todo caso D, ¿no? Debe ser D se pregunta, se puede decir que, me dice la clave de avión, hay 3 fonemas vocálicos, perdón, hay 3 fonemas consonánticos oclusivos. Oclusiva es la T, se cierra el conducto. Oclusiva es la P, se cierra el conducto. Pero la C no es oclusiva, no en este caso, porque aquí delante de la E suena como una S, es una fricativa. Esto no es cierto. ¿De acuerdo? Esto no es cierto. Ahí está. La clave vaca, solo hay 2 fonemas vocálicos altos, me dice. Vocálicos altos eran la I y la U. Aquí solamente tengo la U. Así que la segunda también es falsa. Ahí está. ¿De acuerdo? La clave casa me dice, hay un fonema fricativo que se repite 2 veces. Sí hay, ¿no? ¿Se han dado cuenta cuál es el fonema fricativo? Es el fonema de la... Sí. Bueno, la C es la letra, ¿no? Pero el S, fonema... la S. Así, excelente. Ahí está, Lucas lo puso en los términos más adecuados. 2 slash, un slash a cada lado, esa letra, y la letra en medio, ¿no? Qué horrible, qué feo me ha salido esto de aquí. A ver, momento ahí. Ahí está, ¿cierto? Un slash, otro slash, y la letra intermedia. Ahí está. Y este fonema fricativo se ha repetido 2 veces. Uno para el caso de C al inicio y otro para el caso de TELS al final. Coincide. La respuesta es la clave casa, ¿de acuerdo? Pero hay algo más todavía aquí, y que es algo que hemos conversado también ahora. Aquí, la clave de dedo. Hay un alófono nasal. En la palabra Se Preguntes hay solamente un alófono. Perdón, hay solamente un nasal. ¿Cuál es ese nasal? La N. La N. Así es. Y habíamos dicho que cuando la N en el contexto se ubica delante de una dental, se dentaliza. La T es dental. Así que en un, nota, puedes mencionar tú la palabra así con calma. y no muevas nada. Y te das cuenta que la lengua ha tocado los dientes a la altura de la N.
sepreún, y después sale la T, la TELS. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente esta N, el fono de esta N, es un fono alófono, es un dentalizado, ¿de acuerdo? Así que también es correcto la clave dedo. Las dos claves realmente son respuesta en este caso. Las dos lo son. ¿Sí? Las dos lo son. No hay semiconsonante de ninguna manera. Para comenzar, hay una tilde en sepreuntels. Y si hay tilde, ya no hay diptongo, hay un hiato. Y tú recuerdas que para que haya semiconsonante o semivocal, debe de haber diptongo. No es el caso, ¿de acuerdo? La respuesta efectivamente es la clave casa o la clave dedo. Sigo. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Dígame usted, ¿la palabra semi-inconsciente presenta un hiato, sí o no? Sí. Excelente, Sí, mi estimada damita. Así es, maestro. Aquí está el hiato. Dos vocales cerradas iguales generan un hiato por la letra. Excelente. ¿Y qué más me dice? Y un diptongo ascendente. Pregunto, ¿hay diptongo? Sí, sí lo hay. Ahora pregunto, ¿es ascendente, sí o no? Sí, porque va de Sí. cerrada a abierta. Excelente, así es, mi estimada damita, así es, joven caballero. Hay un diptongo ascendente porque va de cerrada a abierta. No hay más argumento. Esto es verdura. Ya puedo descartar la clave casa. Eso es imposible. La clave enfermo. Eso es imposible. ¿De acuerdo? La siguiente indiscutiblemente es falsa. No tengo que ni siquiera evaluarla porque las tres opciones que me dan presentan falsedad. Así que sin mirar, esta es falsa. Sin mirar, sin saber leer y escribir. Sé que es falsa. El tercer dato puede generarme en todo caso distancias. Número 3. En la palabra cuídate vemos un diptongo. Verdadero. Excelente, así es, esta es verdadera, porque suenan, mi estimado Marco, Lucas, juntos, un solo sonido, cuí, no es cuí, es cuídate, ¿de acuerdo? Así que esta es verdadera, ¿de acuerdo? Profe, pero hay una tilde en la I, así es, pero habíamos dicho que cuando habían dos vocales cerradas, distintas, juntas, si tildamos, una de ellas siempre va a ser la segunda, no quebra, no separa el diptongo en hiatos, no afecta el diptongo, ¿de acuerdo? En ese caso no lo afecta. Si hubiésemos tenido una vocal abierta y una cerrada, sí, indiscutiblemente. Y el enunciado 4 dice, la palabra semiautomático presenta hiato. sí, profe. Verdadero. Ojo con esto. La tercera ha sido verdadera, así que verdadera debe de ser o avión o vaca. Ya hemos descartado la clave dedo. Si esto es verdadero, la respuesta es avión. Pero dice, la palabra semiautomático, la tilde está en A, no tiene ninguna vocal cercana, no afecta en lo más mínimo. Y tengo aquí un encuentro de falso, tres falso. vocales. I, A, U. ¿Esto qué cosa es? Es un Diptongo. triptongo. Así que este enunciado es falso. Y como este enunciado es falso, la respuesta es la clave vaca. Yo estoy seguro que esta pregunta, por lo menos habría afectado 30%, 50% de CEPRE. Así, ¿eh? Ojo con ese dato, ojo con ese dato. 5. Es una característica de las vocales. Y la respuesta para esto, indiscutiblemente, así, ojo cerrado, es la clave avión. Son fonemas que se pueden separar. Son fonemas segmentales. ¿De acuerdo? Son fonemas segmentales. La clave vaca descartado. La vocal no necesita una consonante para sonar. ¿Sí? Aquí está. Solita suena. No requiere de nadie. Solita suena. ¿Sí? Solita suena. No requiere de nadie. No así la consonante. Necesita una vocal para poder producir sonido. La clave de casa no requiere de vibración de las cuerdas vocales. Y hemos dicho que todas las vocales son sonoras, o sea que todas las vocales tienen vibración de cuerdas vocales. Por consiguiente, la clave casa también es imposible. La clave de dice, presentan obstrucción de aire y hemos dicho hace un instante que las vocales no requieren obstrucción de aire ni resistencia siquiera. Se apertura la cavidad vocálica y surge el aire o sale el aire y ya tenemos una vocal. Y nunca son márgenes silábicos las vocales, siempre son
núcleo silábico. La respuesta es la clave avión. 6. En el fragmento, nuestra casa de estudios superó la reevaluación y demás cosas. Me piden que aprecie cuántos diptongos y cuántos hiatos hay. Vamos por los diptongos primero, a ver. Tengo acá nuestra, 1. Estudios, 2. Reevaluación, mira. En UA, 3. Y en Sion, 4. Aquí hay 4 ya hasta aquí. Que le habían impuesto, ya van 5 de impuesto. Gracias, aquí tengo otras, 6. A la eficiencia, mire esto. Eficien, 7. CIA, 8. De sus equipos y a su serie, 9. Organización, 10. Tengo 10 diptongos, así que mi respuesta debe de ser la clave enfermo. Contemos a ver entonces los hiatos. A ver, solamente por las dudas. Un hiato en la palabra reevaluación, un hiato simple. ¿Y el otro en qué palabra? Dígamelo, por favor. Había. Excelente, mi estimada Mita. Así es, mis amigos. Ahí está la palabra habían. A ver, David. ¿Y equipo? ¿Y equipos? Ah, excelente. Ojo con esto. Y esta es buena. Miren, esta es buena. Recuerda que el diptongo y el hiato son fenómenos sonoros. Si la U no suena, no hay diptongo. Y en la palabra equipo, la U no sonoriza. ¿Sí? Ojo con esto, ¿sí? No es un fenómeno de la escritura, es un fenómeno del sonido. ¿Sí? Es un fenómeno del sonido. Excelente, mi estimado amigo. Excelente. Gracias por la oportunidad, ¿sí?, de poder explicar ese detalle. Muy bien. Apreciar, profe, ¿qué es? Apreciar es valorar, pero es un diptongo también. Tiene un diptongo. ¿Sí? Apreciar es darle precio a algo, ¿no? Sí, solo que se refieren a apreciar en el texto y en el texto no está, o sea, no está entre las comillas para poder darlo como un diptongo. Era parte de la pregunta. No es parte del texto apreciar, sino que dice... qué buena, excelente, señorita. Y muy buen dato, ¿de acuerdo? Cuando nos enfrentamos a la pregunta, tenemos que tener mucho cuidado con leer la pregunta apropiadamente. Ojo con eso. Este dato simpático nos habría llevado ¿a dónde? Nos habría llevado aquí. Ese dato simpático nos llevaba ahí. ¿Sí? Nos llevaba ahí. Terminaba el examen y yo estoy seguro, porque yo sé contar diptongos y hiatos, segurísimo. La respuesta es la clave de casa. Termino mi examen, evalúo la respuesta y me doy cuenta de mi error. Y eso puede ser peligroso. Sí, ojo con eso, ¿sí? Excelente, muy bien, fantástico. Señal de qué transcripción fonológica es correcta. Así, en una mirada, en la primera mirada, descarto la clave casa, en one. No tengo que hacer nada con casa. Vacación. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué no tengo que nada con casa? Por la X. La X. Eso ya estás evaluándolo ya, la X. Ojo con esto. En una Sería mirada... caxa. Ojo con esto. Todas las palabras que escriben en fonema necesitan tilde. Así que en la primera mirada, sin evaluar lo que se dice, si no tiene tilde, ya lo descarté, si está en fonología. En una mirada, ya descarto ya. Ojo con eso, David. Yo sé que tú lo tienes bien claro, pero colócale los slash a los lados para que quede claro. ¿Sí? Cajas necesitaría slash a cada lado. Y por supuesto la tilde, ¿de acuerdo? Así, como debe estar. Pero aquí sería cajas, ¿no? No puede ser cajas, debe ser cajas. La tilde debería estar en la A, ¿no? Ahí debe estar la tilde. Ahora, he descartado la clave casa. Vamos, propongan una. La A. ¿Por qué elimino la A? Dígamelo. Sería la tilde en la E. La tilde en la E creció. Si lleva la tilde en la O. Sería K. Sería la C, sería la K. Ah, y ese. Aquí va, ¿no? No hay fonema C. El fonema es la K para creer.
el ¿Y oclusivo. el SIO sería ese también? ¿O cómo? Excelente, maestro. Así es. El SIO sería el fenómeno de la S, porque no hay fonema C. Excelente, maestro. Usted decía, así es, David. Así es como se hace. Excelente. Y entonces, vamos, probamos otro. Vacación. Está mal. Perfecto. Una vez de ¿Por qué fonema. ¿Por qué? Porque ¿Cuál no es hay el fonema? V, no hay Periodo. V, no hay V fonema. Excelente, maestro. Ustedes han venido empilados definitivamente. Excelente. Mis respetos a su maestro, porque les quedó claro, es evidentísimo eso. Y entonces me Intelectual, quedan dos Gabriel. posibilidades. Maestro, dígame. Ay, quiero- ¿Cuál es entonces la respuesta? ¿Dedo o La enfermo? La La E. La E. Enfermo. así es. La E, enfermo, perfecto, ¿de acuerdo? Enfermo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dígamelo, por favor. quejas. Quejas. Así es. Quejas, ¿de acuerdo? Quejas. En la clave dedo, el error es la J, ¿no? No La hay X, a ver. fonema J. Así es. Se tiene que usar el fonema de la aja, ¿de acuerdo? Se tiene que usar el fonema de la aja. La respuesta es la clave enfermito. Vamos. 8. Indica la alternativa que presenta una información incorrecta. Incorrecta. Bueno, puedo ver todo el texto, pero dice la clave de avión. En la palabra saumerio se pueden reconocer semiconsonante y semivocal respectivamente, en ese orden. ¿Qué dicen? ¿Correcto? ¿Aquí hay semiconsonante o es semivocal? Sí, vocal, profe. semivocal. Semivocal. ¿Y aquí hay semivocal o semiconsonante? Semivocal también. Semiconsonante. Consonante, Semiconsonante. Cuando el diptongo es descendente, la vocal cerrada actúa como semivocal. Cuando el diptongo es ascendente, la vocal cerrada actúa como semiconsonante. En rio tengo una semiconsonante. Y en sau tengo una semivocal. Así que esto obviamente está colocado de modo inverso, está de modo invertido. Esta es la incorrecta. Este es el enunciado incorrecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. 9. ¿En qué alternativa encontramos dos grafemas, dos letras semejantes, son iguales, que representan a fonemas diferentes? ¿Sí? O sea, son dos letras iguales, pero señalan fonemas distintos. Vamos. Dime, convénceme. Si la tienes, ya la sacaste ya, sin miedo, dilo. Cenáculo. Cenáculo. Excelente. La clave vaca. Muy bien, ¿ah? Mira, es la misma letra, el mismo grafema en C y en C. La misma letra, pero el fonema de este C es, por supuesto, este fonema, el de la S. Y el fonema de esta C, por supuesto, es el fonema de la K. Ahí está. Ahora, ¿te has dado cuenta de algo más? Dímelo, por favor. En las claves de respuesta. Acaríciame. Eso. Así es. Así es. Ustedes me quitan la chamba. Así es. Pero ha pasado de modo invertido, ¿no? Este fonema de aquí es, esta letra representa a este fonema y esta letra de aquí representa a este fonema. Y son las mismas grafías, ¿cierto? Ahí está. Son las mismas grafías, señorita, joven. Ladies and gentlemen, son las mismas grafías, pero fonemas distintos. En esta pregunta, realmente, como está planteada, es respuesta a la clave vaca y también la clave amorfo. Las dos son respuestas. En este caso, las dos son respuestas. Dígame, señorita, por favor. Entonces, si un examen de admisión se pone tipo parecido ahí, y si marcamos la A o B, cualquiera de las dos es el correcto. Ojo con esto. No. Y muchas gracias por la pregunta. Ojo con esto, ¿de acuerdo? En su examen oficial no hay estos errores. ¿Sí? En su examen oficial no hay estos errores. No puede haber estos errores, ¿de acuerdo? La respuesta siempre es una sola. Esto ha pasado en esta ficha de trabajo para esta sala. Y pude haberme quedado con la respuesta en la clave vaca y continuar de largo nada más. Pude haber hecho eso, ¿de acuerdo?
pero me interesa que quede clara la teoría, porque la teoría es la que nos tiene que sacar a nosotros de las dudas. En examen no pasa esto. En el examen solamente hay una respuesta, ¿de acuerdo? Y si usted llegase a ver algo parecido a esto, levanta la mano y hace la observación. Siempre. Profesor, disculpe, yo tengo una observación para la pregunta número 9. ¿Sí? Yo tengo y él ya tramitará su observación a la oficina inmediatamente. Así es, ¿de acuerdo? Así es siempre. Eso no debe de pasar jamás en un examen. Esto solamente es para entrenamiento aquí en clase, nada más. ¿Sí? Pregunta 10. ¿Qué palabra está separada correctamente en sílabas? Por supuesto, no puedes separar el diptongo trui. Eso está mal. Lo mismo no puedes separar el diptongo ui, diptongo homogéneo. Eso está mal, ¿de acuerdo? Ahí está. Y aquí no puedes juntar men y separar la n de es. ¿La B, profe? ¿Sí? La respuesta debe ser vaca o debe ser casa. Oh, y aquí va, miren, miren, este es buenísimo, que quede claro. La X y la X. Por norma, decimos que la X no conviene que sea coda. O sea, no debe de ser margen postnuclear. Se prefiere que sea cabeza o margen prenuclear. Así que dígame usted, si se prefiere que sea margen prenuclear, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Vaca o casa? La Casa. P. Vaca. Vaca. Casa. Casa, joven. Casa, Se profe. prefiere que sea margen prenuclear. El núcleo de la sílaba es la vocal. Así La B que, sería posnuclear, la X, ¿no? así es. Para que funcionase la separación en exhumar tendría que ser E, margen prenuclear, su y mar. De esa manera. Se prefiere eso. ¿De acuerdo? Por norma. Se prefiere que sea la cabeza margen prenuclear y no margen postnuclear. ¿Sí? Ojo con eso. Sí, ahí siempre en el sonido tenemos a veces dificultades con el sonido de la letra X, porque nos suena X, ¿no? Aquí preferimos exhumar, pero realmente no se puede hacer esa separación, porque es exhumar. Y aquí ya no dice su, has perdido la S. Así que se prefiere que sea margen prenuclear. Inexact, ¿no? ¿Cómo se pronunciaría la C? En el caso de la clave casa, esta sílaba. ¿Cómo se pronunciaría esta sílaba, profesor? Tienes dificultades. Porque si quieres iniciar la palabra con la X, pierdes también la oclusión. Aquí tendría que leerse sac, nada más, sac. Has perdido la oclusión. ¿De acuerdo? Recién cuando se lee en la palabra completa, aparece la oclusión, como aquí. Aquí se lee exa, KS, exa. Aquí se lee eso. Si lo separas y pones a un costado la sa, ya no se lee la oclusión. Ya no se lee, se lee directamente sa. Se lee directamente sa. Sin embargo, para fines ortográficos y en todo caso de silabeo, se prefiere que sea, como decimos, margen prenuclear o cabeza y no margen postnuclear o coda. Por ese motivo es que la respuesta para esta pregunta es la clave casita. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Ah? Esa es la razón. Ahora, en el caso de la palabra excluidos, bueno, pues no puedes colocar la X delante de clu. ¿Por qué no? Porque no se puede juntar en este caso la S delante de la C. ¿Cómo podríamos leer esto? Recuerda que es un fenómeno sonoro. ¿Cómo leer esto? ¿Cómo leer esto? No se puede. Entonces se prefiere separar esto y tendrías una sílaba en ex y otra en clui. Ahí funcionaría eso. Excluí, de esa manera. Pregunta 11. ¿En qué alternativa hallamos una grafía, una sola grafía que representa a dos fonemas diferentes? Una letra que representa a dos fonemas. Esa es buena. Chance. Ojo con esto. Ojo con esto. Mira, La esa A. es buena. Perfecto, mira.
En la A tienes la letra C y la letra S. Tienes dos grafías, pero aquí te está hablando de una grafía. Descartada la letra A. En la clave vaca tienes la letra C y la letra Ch. Tienes dos grafías. Dos grafías. Y aquí te está hablando de una grafía. Descartada. La D. La respuesta a esto es la clave dedo. Aquí tienes esta letra. Letra, no fonema. Ahí está la letra. Es una grafía. ¿Y qué fonema representa? Si te acuerdas, yo lo anoto aquí. Ja. Representa ¿Y eso? Así es, dos fonemas, K y S. Una grafía que representa a dos fonemas y son diferentes, ¿no? El fonema de la K y el fonema de la S. Son fonemas diferentes. Hay que decir esto, ¿de acuerdo? Antes de pasar, antes de retirarnos aquí, mira. Mira, por aquí está, creo, me parece. Aquí está. A ver. Ya, no. Está aquí. Aquí está, mire usted esto. Ya no vamos. Ya. Mira acá esto, mira esto. Tienes en el caso, mi cursor, aquí está. Tienes en el caso del fonema de la Ch y del fonema de la doble N, un fonema no inverso. Un solo fonema representado con dos letras. Un fonema representado con dos letras. ¿De acuerdo? Y también tienes eso en la vibrante múltiple cuando la vibrante múltiple va entre vocales. Un fonema representado con dos letras. ¿Sí? Y tienes lo mismo en el fonema de la K cuando usas QU. Bueno, QU delante de E y de I. Ahí está, ¿no? Un fonema representado con dos letras. Y tienes lo mismo también cuando haces el fonema de la AGA y quieres usar G o GI. Esto sería la letra G y la letra U al lado de la E y la letra G y la letra U al lado de la I. Tienes esos casos en los cuales un solo fonema es representado por dos letras. ¿De acuerdo? Aquí y aquí. Tienes ese caso. Un fonema que es representado por dos letras. Y el único caso, ¿sí? Común para nuestro castellano, es el caso de la X, en las cuales una letra, es un caso inverso de lo que hemos mencionado, una letra representa dos fonemas distintos, ¿no? El de la K y el de la S. Entonces, es bueno para tenerlo también presente, ¿de acuerdo? Para tenerlo presente. Y vuelvo nuevamente aquí, ahora sí, pregunta número 11, decíamos, la respuesta es la clave dedo. Y nuestra última pregunta del día, ¿en qué alternativa hay dos grafías, dos letras diferentes? Esta vez es más fácil, dos grafías diferentes que representan fonemas semejantes. La E. La clave ¿La E? enfermo. La clave enfermo. Dos grafías diferentes. Esta grafía es la C, esta grafía es la Z, y ambas representan un mismo fonema semejante, ¿no? El fonema de la S. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo, jóvenes amigos. La respuesta es la clave enfermo. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta por si acaso? Profesor, ¿no me va a dar la clave de evaluación? ¿De la semana anterior? ¿No les han dado las claves? Sí se las puedo dar. Allá, de esta semana 2, cuando ustedes van a desarrollar el bloque de ejercicios de evaluación, ¿sí? Y la próxima semana se supone que les dan a ustedes las claves. Si no se les dieran a ustedes las claves, con confianza me las piden en clase y yo se las doy para que las contrasten. ¿Les parece? ¿Sí? Mejor. Para que les sirva más o menos como acicate, como estímulo. Con lo que hemos hecho en teoría, ustedes prueben desarrollar esto. Si hay alguna duda, con confianza también pueden hacer la pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O está mal, Saúl? ¿No les parece? Sí, profe, está bien. Correcto, amigo, correcto. Excelente. Mejor, profe. A ver, listo, amigos. Ha sido un placer. Ahí Catherine me dice algo, a ver. En la palabra casa también tiene C y Z. Letras sí, pero el fonema son distintos, ¿no? Porque en casa la letra C representa el fonema de la K y la Z representa el fonema de la S. Son dos letras distintas que representan a fonemas diferentes también, ¿no? ¿Sí?
Igual que gaje. Claro, en el caso de gaje, tiene dos letras distintas que representan a fonemas diferentes también, ¿no? Mira, acá está. Esto es la palabra casa. Y los fonemas, en este caso, para la C, es el fonema de la K. Este es un fonema. Y para la Z es el fonema de la S. Son letras distintas, K y Z, y son fonemas distintos, K y S. Fonemas distintos, ¿no? Sí. ¿Queda claro, Caterín? ¿O lo aclaro más todavía? Ah, ya, correcto. Sí, Mirellita. A ver. Saúl, ok. Ahí está. Listo. Ok, Caterín. Listo. Amigos, ladies and gentlemen, ha sido un placer. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Voy a cerrar mi grabación. Dígame, joven, por favor. Profesor, ¿la grabación qué día más o menos pueden dar? ¿La qué? La grabación.